de tu palabra. Te damos ya gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Nos quedamos en el versículo 30 del capítulo 5. Juan 5:30, ahí reanudamos nuestra lectura. Y dice, no puedo, dice el Señor Jesucristo, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Y quién lo envió? El Padre, ¿verdad? Por eso dice la del Padre, la voluntad del Padre. Eso nos habla y nos dice que todo lo que Jesús hacía, todo lo que Jesús hizo aquí en la tierra, lo hizo por iniciativa de Dios Padre. Todo lo que Él escuchaba de Dios Padre, todo lo que Él sabía de Él, todo lo que Él veía, eso es lo que Él hacía y ejecutaba aquí en la tierra. No busca a Jesús en ningún momento lo propio, no busca hacer su voluntad, sino siempre haciendo la voluntad del Padre. Así como vivía Jesús, haciendo y buscando cumplir la voluntad del Padre, así es como se debe ver una vida entregada a Dios. ¿Qué quiere decir? Que así nosotros como cristianos deberíamos de vivir nuestra vida, sujetos a la voluntad del Padre. Recuerde que se empezó a llamar cristianos a todos esos discípulos que empezaron a tener una vida como la tenía Jesús, como la tenía Cristo. Por eso en Antioquía, que es donde se le empieza a llamar a los discípulos cristianos, se referían a ellos de esa manera. Mira, ahí va un Cristo chiquito, por decirlo así, ¿verdad? Un mini Cristo. Por eso nos empezaron a decir cristianos. Entonces, si nosotros nos decimos cristianos, tendríamos que vivir una vida haciendo la voluntad del Padre, porque así vivió la vida Jesús. A partir del siguiente versículo, Jesús entra en una etapa donde empieza a dar testimonio. Ese testimonio Él lo empieza a mostrar para validar quién realmente es Él. Por eso dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Entonces Dios mismo es quien está dando testimonio. Ahora tenemos que recordar que Juan el Bautista fue el primero que empezó a testificar a favor de Jesús. El dar testimonio, eso es ser testigo, porque está testificando, está dando testimonio. Y Juan fue el primero que empezó a dar testimonio de Jesús y de que el Mesías estaba por llegar. Versículo 33, vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Juan fue esa antorcha o esa lámpara que empezó a alumbrar a los hombres porque empezó a dar testimonio de que venía y se acercaba el Mesías. Ese Mesías que venía a traernos salvación, que venía a traerle salvación al pueblo. Por eso la gente empezó a escuchar a Juan el Bautista. Ya lo hemos aquí mencionado en algunas ocasiones y lo hemos predicado. Y hemos visto cómo Juan venía a preparar el terreno para poder recibir al Mesías. Entonces, estos primeros hombres escucharon primeramente a Juan, pero después empezaron también a rechazar a Juan. Él daba testimonio, o sea, a Juan, pero ahora el Señor es quien está dando testimonio por Él mismo, diciendo que el testimonio que da no es únicamente de su propia voluntad, sino que es un testimonio que viene de parte de Dios. Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios. Dice versículo 36, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan.
Eso significa que el testimonio que va a dar nuestro Señor Jesucristo es de mayor nivel, es de mayor rango que el testimonio que daba Juan. Sigue diciendo, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Eso significa que Él viene a validar quién es. Él viene a validar su estatus de Mesías, viene a validar su estatus de Hijo de Dios. No es solamente la palabra de Juan o como Juan daba la palabra, sino que ahora nuestro Señor Jesucristo viene a validar toda esa palabra también con obras, también con trabajo. Así que el Señor viene a realizar milagros para ratificar, para mostrar y que den testimonio de que Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Por eso empezamos a ver los milagros que Jesús realiza, que ha realizado y que va a empezar a realizar. Y si aún así mucha de esa gente no cree o mucha gente no ha creído en Jesús después de todos los testimonios y de todas las pruebas que Él mismo dio, pues no va a creer de cualquier manera. Aunque le sigan mostrando milagros, no va a creer. Tenemos que recordar que hasta este punto Él convirtió el agua en vino. También vamos a ver cómo Él sana, cómo resucita y cómo va a resucitar muertos. También podemos ver cómo Él camina sobre las aguas. Pero aún así mucha gente no cree. Lo que significa que cuando se les revela Jesús y no lo reciben, es porque hay un problema en la voluntad del hombre. El hombre no quiere recibir la verdad. Eligen rechazar la verdad y no aceptan la verdad. Desde el testimonio de Juan hasta el testimonio del trabajo de Jesús, podemos ver cómo Él da muestras de ser el Mesías y aún así mucha gente no va a creer. Es increíble, pero aún así mucha gente no va a creer. Y hasta la fecha mucha gente no cree. Así es. Versículo 37, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Sigue diciendo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la verdad eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿No queréis venir a mí para que tengáis vida? Fíjese qué interesante, porque mucha de esta gente que escuchaba a Jesús y muchos de los fariseos que escucharon a Jesús no creyeron a Jesús aún y que conocían las Escrituras. Eran expertos en la ley, eran expertos en las Escrituras y se perdieron al Mesías. Eso nos enseña y nos muestra que el estudiar la Biblia, el estudiar las Escrituras, no nos da, ¿cómo poderlo decir? Sí, hay que vivirlo, o sea, tenemos que encontrar a Jesús. El leer las Escrituras no nos muestra al Mesías, amén. El leer las Escrituras, puede haber mucha gente que se sabe la Escritura de la A a la Z, de Génesis, Apocalipsis, y aún así no encontrar a Jesús. Y la Escritura nos debe de llevar a Jesús. Por eso puede ser que usted sea graduado de instituto bíblico, graduado en teología, graduado de estudiar griego, hebreo, arameo, agréguele todo lo que se le venga a la mente, y aún así perderse a Jesús. Aún así perderse a Jesús. Y créame que yo conozco gente así. Hay que vivirlo. Disculpe que me esté así como que remolineando, pero me comieron los moyotes ahorita. Hay que. La razón por la que le menciono esto de que se pierden a Jesús es porque la palabra escrita, la Biblia, está diseñada para llevarnos a Jesús.
La palabra escrita, que es palabra viva, es la palabra, es el verbo que nos lleva a Jesús. Un momentito. Que como que por aquí me picaron. Ahí anda. ¿Quién más? De aquí le aviento, este sale bien recio. Mire. Entonces eso era, el moyote aquí me seguía acribillando. Gracias. Estaba cenando, yo lo molesté. Así que la palabra viva nos debe de llevar al verbo, que es Jesús. La palabra escrita no se termina en sí misma. El que usted venga a la iglesia, el que estudie la palabra, el que lea la Biblia, todo eso es fantástico, todo eso es genial y es fundamental para su crecimiento como cristiano, pero no es suficiente. No es suficiente. Si usted no está siendo guiado al autor, que es Jesús, entonces no lo está viendo a Él. Se está perdiendo el oro, se está perdiendo el tesoro que hay en la palabra. Porque toda palabra lo debe de guiar a Jesús. La razón por la que la Biblia funciona para nuestras vidas es porque está llena de Jesús. Pero si usted no encuentra a Jesús en esa Biblia, no le va a servir para nada. Se va a llenar de conocimiento, pero no le va a ayudar a tener una transformación. Hay que permitir que Jesús nos guíe, que Jesús nos brinque en su palabra y que nos transforme, así es. Versículo 41, la gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Fíjese, el Señor los conocía. Sabía que no tenían el amor de Dios en ellos. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a este recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. ¿No pensasteis que yo voy a acusaros delante del Padre? Fíjense lo que les decía. Y yo le puedo asegurar que ellos no entendían lo que les decía el Señor. Hay quien nos acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, porque si creyéis a Moisés, me creyerais a mí. O sea, si le crees a Moisés, me deberías de creer a mí, ¿verdad? Vamos a decir en español moderno. Porque de mí escribió él, de mí escribió Moisés. Aquí Jesucristo mismo nos está mostrando y diciendo que todo lo que escribió Moisés, desde el Génesis y todo el Pentateuco, hablan de Jesús. Hablan de Jesús. ¿Cómo podéis vosotros creer? Me regresé, ¿verdad? Perdón. 46, voy en 46, perdón. Pero si creyéis a Moisés, me creyeréis a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creéis en mis palabras? O sea, si no lo has creído por medio de las escrituras, por lo que les dejó Moisés, ¿cómo me van a creer a mí? Y tiene razón, ¿verdad? Hay muchísima gente que en la actualidad se refiere a la Biblia como un libro de historias, de fábulas, de algo que no ocurrió, de algo que no sucedió. Y mire que es bien interesante que ahora en nuestros tiempos modernos y con la tecnología actual se están teniendo descubrimientos, luego hablaremos de esto, pero se están teniendo descubrimientos que los están acercando cada día más a poder tener certeza de que la Biblia es real. Hasta la fecha hay muchas pruebas que así lo demuestran, pero cada vez se están acercando más a hechos que les muestran que lo que dice la palabra es verdadero. Llegamos al capítulo 6. En el capítulo 6, en estos primeros versículos, hay una historia muy famosa.
Desde el versículo primero hasta el versículo 15, 14, 15, hay una historia muy famosa. Y esta historia es tan famosa que se encuentra en los 4 evangelios. Juan no es la excepción. Y esta historia es la alimentación de los 5,000. Empieza de esta forma. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos, sanaba a los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, lo que nosotros conocemos como Semana Santa, ¿verdad? La Pascua, la fiesta de los judíos. En esos tiempos, bueno, pues, y en la actualidad, la Pascua es una fiesta muy celebrada por el pueblo de Israel, porque la Pascua es la salida de Egipto y cómo el Señor los rescató y los guardó del ángel de la muerte. Así es como ellos lo ven y lo celebran y lo recuerdan en el pueblo de Israel. Entonces son tiempos de celebración, son tiempos de reunión, son tiempos de recordar, tiempos de adoración, tiempos de música, tiempos de comer. Ya ve que a nosotros los seres humanos nos encantan las reuniones y las celebraciones, no debe faltar la comida. En toda buena reunión y celebración no debe faltar la comida. Así que el Señor, enseñando y dando las señales que estaba mostrando, pues se le llenó con mucha gente. 5,000 hombres. Dice en el versículo 5: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe. ¿A quién le dijo? A Felipe, ¿verdad? Uno de los discípulos. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. En otras palabras, el Señor estaba tratando de probar a Felipe. Le estaba poniendo un examen sorpresa a Felipe. ¿Por qué a Felipe? Porque Felipe era de esa región. Felipe era de ese lugar. Felipe había crecido, había nacido en ese lugar, en esa área. Entonces él sabía dónde estaban los Oxxos más cercanos, las tienditas de barrio. Él sabía dónde había todo eso. Entonces por eso dijo, bueno, pues si alguien va a saber dónde podemos comprar pan, va a ser el Gelipe. Es que así le decían el Gelipe. El Gelipón va a saber. Por eso le decía a Felipe, para probarlo. Así que aquí nos presenta el Señor algo bien interesante. Es la primera vez que aquí en el libro de Juan nos presenta el concepto de probar. Porque así lo dice. Así lo dice en el versículo 6. Pero esto lo decía para probarle. O sea, Felipe le dijo, oye, ¿qué vamos a hacer con estos? ¿De dónde vamos a sacar pan para alimentar a todos estos a todos estos que nos andan siguiendo? Ahorita me va a entender por qué me atreví a decir gorrones, ¿eh? Ahorita me va a entender. Ahorita me va a entender. No es no es nomás porque sí. Entonces estaba probando a Felipe. Felipe tenía que pasar una prueba. Así como los maestros, el Señor nos da la oportunidad de aplicar nuestros conocimientos espirituales. Dios no te prueba para que tú le ayudes a decidir. Él te prueba para saber si estás aprendiendo y te prueba para poder ver si tú sabes lo que se debe hacer. Porque Él ya lo tiene planeado, Él ya sabe lo que ha de hacer, lo que va a querer hacer o lo que se debe hacer. Él ya lo sabe. Usted sabe que tenemos un Dios omnisciente, que todo lo sabe, todo lo espera, pero está probándonos para ver si nosotros ya estamos aprendiendo a vivir como Él nos está enseñando. Y si no pasamos el examen, el Señor siempre va a creer en los extraordinarios. Eso significa que si no pasamos a la primera, nos va a volver a probar en lo mismo varias veces.
Por eso cuando no pasamos el examen la primera vez, puede ser que nos pasemos meses o años tratando de pasar el examen. Por eso a veces hay situaciones de las que batallamos un poquito más para salir. El Señor espera que reaccionemos o que actuemos de manera diferente para tener un resultado diferente. Él puede hacerlo, pero cuando nos pone exámenes es porque Él quiere hacerlo a través de nosotros. ¿Sí? Felipe contesta y contesta adecuadamente, pero contesta lógicamente. Mire lo que dice Felipe. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. O sea, la respuesta de Felipe fue: ni aunque se venga el carrito de Bimbo, nos vamos a completar. Ni aunque caiga aquí de sorpresa el carrito de Bimbo, la vamos a armar. Esa fue la respuesta de Felipe. Felipe se enfocó en lo que el Señor le pedía. Y lo que era necesario o lo que se necesitaba hacer para poderlo lograr. Pero fíjese en algo, nuestro Señor Jesucristo nunca le preguntó cuánto nos iba a costar. Nunca le dijo: oye Felipe, ¿cuánto nos saldría este rollo? O sea, ¿dónde nos podrían hacer una cotización a ver cuánto nos cuesta alimentar a estos? No. Háblate a estos teléfonos para ver cuánto nos cuesta un banquete aquí para estos. No, no le preguntó eso. Esa no era la pregunta. Él preguntó algo diferente. Versículo 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, otro discípulo, no Felipe, Andrés, le dice: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? O sea, en otras palabras le dice: oye, aquí está un chavo, aquí está un chavito, le dice un chico, ¿verdad? Aquí está un chavito que tiene unas Ritz y unas latitas de atún. Porque si han visto cómo era el pan árabe, ¿verdad? ¿Sí lo ha visto? Es un pan como si fuera tortilla de harina, pero es duro, es como si fuera una galletita. Entonces le dice: oye, aquí está un chavo que tiene unas Ritz y unas latitas de atún. ¿Y por qué contesta esto Andrés? Porque también él escuchó la pregunta y él se quería adelantar para ver si a él se le ponían estrellita, para ver si a él sí le ponían 10. La pregunta no era para Andrés, pero él se adelantó a contestar. Entonces Andrés obtiene una respuesta y no Felipe. Y el Señor le dice: Andrés, haced recostad la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5,000 varones. 5,000 varones. O sea, todos los que se sentaron, los que se recostaron, fueron 5,000 varones. Ahora tenemos que recordar que aquí están contabilizando únicamente a los hombres, pero había mucha gente, había también mujeres y había también niños. Entonces Jesús tomó los panes. Dice en el versículo 11: y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. O sea, todo lo que querían. A ver. Aquí dice que Jesús toma aquello y da gracias. Jesús estaba dando gracias por algo que muchos de nosotros podríamos considerar como poca cosa. O sea, que alguien le dijera: oye, aquí traigo una caja de Ritz y 2 latas de atún para 5,000.
La mayoría de nosotros no daríamos gracias, diríamos, oye, ¿de qué nos van a servir esto ahora? Sácate con tus Ritz. ¿Sí me estoy explicando? Tenía cerca, ya contando familias completas, tenía cerca de 20,000 personas Jesús. 20,000 personas, más que en el concierto de Shakira. Sí, 20,000 personas. Y daba gracias por algo que parecía insuficiente. Así que déjame te digo algo, Pacto Vivo, no dejes que la falta de agradecimiento bloquee tu milagro. Agradece en todo. Aunque no parezca suficiente, agradécelo. Aunque parezca que no es lo que necesitas, agradécelo. Aunque a veces reniegues por lo que tienes o lo que no tienes, agradécelo. No dejes que la falta de agradecimiento bloquee tu milagro. Jesús estaba dando gracias por algo que ni cercanamente sería suficiente, pero lo distribuyó entre aquellos que estaban sentados. Ahora, ojo con esto. ¿A quién se lo distribuyó primero? A los discípulos. Y los discípulos a los varones, a los hombres. Eso significa que un hombre de reino es el encargado de proveer y de alimentar a sus familias. ¿Sí se fijó? El hombre es el que recibió para poder alimentar, para poder dar, para poder proveer. Recuerde que el hombre de reino tiene que ser un hombre que opere como cabeza y quien distribuye a su familia. Y distribuyó a sí mismo los peces cuanto querían. Mire, hay muchas escenas que a mí me gustaría ver en el cielo cuando llegue ya con el Señor. Yo le voy a decir al Señor, Señor, enséñame ahí cuando cruzaron el Mar Rojo. Enséñame cuando cayeron los muros de Jericó. Pero también enséñame cuando alimentaste los 5,000. Son de esas escenas que no se puede uno explicar cómo sucedieron, porque son escenas milagrosas. Y podemos aquí ver que comieron hasta saciarse. Eso significa que Jesús tomó la insuficiencia y la convirtió en mucho más que suficiente. ¿Recuerda lo que vimos de la gracia las semanas anteriores? Que el Señor nos da la gracia, pero es gracia sobre gracia. O sea que es muy sobreabundante, vamos a decirlo así. ¿Se acuerda que le ponía el ejemplo de las olas? Como cuando llega la ola del mar. No termina de llegar para cuando ya viene otra ola atrás de esa. Así es la gracia. Gracia sobre gracia. Es abundante. Por eso en 2 Corintios 9:8 dice así. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. A fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Mire, tenemos que recordar que el Señor es nuestro proveedor. El Señor es nuestra fuente. Nada obtenemos de ningún otro lugar que no sea del Señor. Él es la fuente total y completa de todo lo que nos entregan. Si usted está en una nómina, ese es el instrumento que utiliza el Señor para darle a usted dinero. Pero el que le da y le sustenta es Dios, no la compañía, no el patrón, no los clientes. El que le está dando el ingreso es Dios. Así lo tenemos que ver. Él es quien nos entrega, Él es quien nos da. Por eso es gracia sobre gracia. La gracia es más que suficiente. Y mire que comieron, como le decía hace un momento, cerca de 20,000 personas. ¿Y cómo sabemos que había niños y mujeres? Si aquí no dice. Pues aquí no dice, pero en Mateo sí. Mateo 14:21 dice, y los que comieron fueron 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Mateo 14:21. Mateo 14:21. Y mire que a veces hay niños que comen más que los adultos. Sí.
Por eso decimos que había mujeres y había niños. Versículo 12. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos. O sea, ya todos llenaron, todos amarraron bien. Recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron y a los que habían comido. 12 cestas. ¿Por qué cree que quedaron 12 cestas o 12 canastas? Para que cada uno de sus discípulos tuviera una canasta como diploma del examen, como recordatorio del examen que les acaba de poner el Señor y que no pasaron. Como recordatorio que tenían que estudiar más para el siguiente examen. Porque acuérdese que acabamos de ver que el Señor le dijo a Felipe para probarlo. Entonces esto también fue una señal para que los discípulos recordaran que la fe en Cristo no tiene límite. No tiene límite. Así que no deje que su falta de fe limite a Dios. No deje que su lógica limite a Dios. Tenemos que dejar de ser más lógicos, o más bien tenemos que dejar de ser lógicos y tener más fe. Porque la fe no se maneja con lógica. La lógica de Dios no existe. Versículo 14. Aquellos hombres entonces vieron la señal que Jesús había hecho. Dijeron, o sea, pues ya les había dado una canasta, ¿verdad? Verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Por eso hablábamos ahorita al inicio que estos milagros que empezó a hacer el Señor era para validar su estatus de Mesías, de Hijo de Dios. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Sí se fija? O sea, lo que estaba tratando de hacer Jesús era llamar tanto la atención que fueran a buscarle para generar idolatría de él, para nombrarlo Dios y para que se transgiversara todo lo que él venía a hacer aquí en la tierra. Entonces él se aparta y se retira al monte. Versículo 16 dice: al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. O sea, iban solos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vinieron a Jesús, que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Entonces ellos con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Cuando Jesús se presenta, ya estos hombres iban a la mitad de su camino. Vieron algo que no entendían. Y cuando lo recibieron a Jesús, en ese momento que Jesús sube a la barca, llegaron a la orilla. También algo sobrenatural. Iban a la mitad del camino. Y aquí acabamos de leer que iban alrededor de 25 o 30 estadios. Eso es el equivalente como a unos 7 kilómetros aproximadamente. Se iban a la mitad, les faltaban de llegar otros 7 kilómetros, más o menos. Pero en cuanto Jesús sube a la barca, llegaron a la orilla. En cuanto invitas a Jesús a tu vida, Él te va a ayudar a llegar a la orilla rápidamente. Te va a ayudar a llegar a tu destino rápido. Pero necesitas ayudarle
a llegar a tu vida, a recibirle en tu vida. Invítalo a subir a tu barca y él te llevará a tu destino de una manera rápida y sobrenatural. Cuando los discípulos invitaron a Jesús, ellos ahorraron tiempo llegando a la orilla. O sea, fue algo rápido, de pronto, súbito. Avanzaron 7 kilómetros y llegaron a su destino. Versículo 22. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había llegado ahí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba ahí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Ya la gente estaba muy entusiasmada con Jesús y estaban buscándole. Ahora, hay algo aquí bien interesante. La gran mayoría de estas personas, y ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle, lo buscaban a Jesús por el milagro que había hecho con los panes y los peces. En otras palabras, lo estaban buscando por más comida. Lo andaban buscando por más comida. Por eso ahorita hice yo la aclaración, o vaya, dije yo la palabra de... exactamente. O sea, lo andaban buscando por la comida. Y fíjese, versículo 25. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? O sea, ¿cómo llegaste hasta acá? ¿Que no andabas en Juárez en la mañana? ¿Cómo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Eran gorrones o no? Ahí el mismo Señor Jesucristo les está diciendo. O sea, no me están buscando a mí por lo que yo soy, por el Mesías, sino porque los estoy alimentando. En la actualidad pasa lo mismo, hermanos. Mucha gente busca a Jesús no por quien Él es, sino por lo que nos puede dar. Y de un inicio, déjeme le digo algo, de un inicio está muy bien, porque necesitamos de Él, porque necesitamos alguna provisión, porque necesitamos salir de alguna situación, pero tenemos que buscarle a Él por quien Él es, y Él empezará a modificar todo nuestro entorno, toda nuestra vida. Gloria al Señor. Me buscan por comida, dice, por cosas, porque andan buscando tu bendición, ¿verdad? Así que tampoco no hay que malentender esto. El Señor nos puede bendecir. Dios no está en contra de la bendición, ni está en contra de proveer. No, claro que no. Lo que a Él no le gusta es que únicamente lo querramos usar o que lo veamos como un instrumento. Eso es lo que Él no quiere. Una de las grandes pruebas que tenemos en la vida, porque todos las tenemos, es que Dios quiere que lo encontremos a Él por quien Él es. Porque Él es el Hijo de Dios, porque Él es Dios mismo. Y Él nos va a probar, Él nos va a poner en distintas situaciones para probarnos si realmente lo queremos a Él por quien Él es o únicamente por lo que nos puede dar. Y va a llegar el momento en que vamos a tener que elegir, si es que no hemos elegido ya. Usted debe recordar a Moisés, ¿se acuerda del Mo? El Mo, cuando Dios se le presenta, le dice: oye Mo, o sea, le dijo Dios a Moisés, dijo: oye Mo, necesito que lleves a estos a la tierra prometida, pero los vas a llevar tú. Entonces el Mo le dijo: no, espérame tantito. Dice: si tú no vas conmigo, yo tampoco voy a ir.
Ahí esa fue el examen que le puso Dios a Moisés. Y Moisés le contestó correctamente: si tú no nos acompañas, yo no voy. ¿Se acuerda de la oración de Jabes, que es tan famosa? Si tan solo me bendijeras, si ensancharas mi territorio. ¿Se acuerda? Que me protejas de mis enemigos, ¿verdad? Que me cubras de mis enemigos. Se lo estoy parafraseando porque no me acuerdo así a punto y coma. Dice, y que siempre estés conmigo. Esa es la clave de la oración de Jabes. Que siempre estés conmigo. Es una oración cortita, estilo ingeniero. Ni el ingeniero Tarango la pudo haber dicho mejor. Déjenme le platico por qué digo esto. Es que allá hay varios Tarango aquí. O sea, hablo de mí. Porque muy al principio la pastora me decía, oye, tú oras bien cortito. Le digo, pues es que soy ingeniero. O sea, a lo que debe uno de orar, ¿verdad? Así como la oración de Jabes. No se crea, a veces sí hay que hablar un poquito más. Y ahora no le para la boca, dice. Entonces, así es la oración de Jabes. Pero el éxito de la oración de Jabes es que, y si me acompañas, y si vas conmigo, y si tú estás conmigo, y si tengo tu presencia, eso es lo que tenemos que pedirle al Señor. ¿Sí? Prefiero andar en el desierto contigo que llegar a la tierra prometida, a la bendición sin ti. Te quiero a ti, hay que decirle al Señor, más de lo que quiero de ti. Por eso dice también la Escritura, mejor es un día en tus atrios, en tu iglesia, que 1000 fuera de ahí, que 1000 fuera de ellos. ¿Sí? Así que cuando escoges a Él, a Dios, por encima de lo que te puede dar, lo vas a recibir a Él. Pero ¿qué crees? Te va a llegar todo en combo. Usted ha comprado una hamburguesa en combo. Así da Dios las cosas. Usted va y pide una hamburguesa y le llega con papas y refresco y no sé qué tanto más, está juguetito. Porque así da Dios las cosas. Si usted busca a Dios, si usted quiere de Él, por quien Él es, le va a llegar en combo, le va a llegar junto con toda la bendición extra. Versículo 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Significa que tenemos que hacer más por lo espiritual. Es más importante lo espiritual que lo físico. ¿Qué significa? Que no se tiene usted que matar en su trabajo físico, porque si trabaja más en lo espiritual, el Señor le va a proveer, el Señor le va a dar. Tampoco no le estoy diciendo que no trabaje o que no haga de pronto horas extras, pero si usted se enfoca más en el Señor, en lo espiritual, Él le va a proveer lo necesario. Y termina el Señor diciéndole, porque yo soy el autorizado para poderte dar vida eterna. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? O sea, en otras palabras, ¿qué quieres que hagamos? Y lo mismo podríamos preguntarle nosotros, ¿qué quieres que hagamos? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Lo más sencillo, lo más rápido y lo mejor que conviene a nuestras vidas es que creamos en Jesús, que le aceptemos en nuestra vida, que aceptemos lo que Él ha hecho, su obra, sus milagros, su testimonio. Y eso nos da vida eterna de inicio. Y cuando nosotros aceptamos al Señor y empezamos a trabajar en Él, en lo espiritual, Él nos dará todo lo demás. Por eso la Escritura también nos dice, busca primero el reino de Dios y su justicia,
¿Qué es entrar en justificación de Dios? Dejar el pecado. Justificarnos delante de Él, dejar el pecado, arrepentirnos. Y todo lo demás os será añadido, termina diciendo el versículo. A eso se refiere. Versículo 30. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? O sea, acababa de alimentarlos. 5,000 hombres, más sus mujeres y sus chilpayates. Y todavía querían más señales. O sea, necesitaban ir al Walmart por una llenadera. No tenían llenadera, Pues por eso le digo en Walmart. Sí. Oye, es que cuando Diego estaba chiquillo le decíamos de broma, le decía: oye, vamos al Walmart a comprarte una llenadera, porque todo quería, ¿verdad? Entonces necesitaba una llenadera. Así estaban estos hombres, los acababa de alimentar. Muchos de ellos inclusive vieron el milagro del inválido de se me fue el nombre, Betsaida, Bethesda, ahí está. Y aún así querían más señales. Más señales. La verdad es que el ser humano somos muy ingratos, ¿no? Somos muy sinvergüenzas de pronto. Dice versículo 31: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. El verdadero pan del cielo. Ellos seguían pensando en comida. O sea, seguían pensando en comida. Por eso le sacaron a flote el maná. Versículo 33 dice: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. O sea, seguían pensando en comer. Seguían pensando en comer. Pensaban en el maná. Entonces Jesús les dice: yo soy el pan de vida. El que viene a mí, o el que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. ¿Recuerdan lo que le dijo a la mujer samaritana? Si yo te diera de mi agua, nunca más volverías a tener sed. ¿Por qué? Porque cuando venimos a Jesús, Él nos da completamiento, nos sacia de todas esas situaciones que nos hacen sentir vacíos, que nos sigue dando hambre de algo. En el caso de la mujer de la samaritana, ella seguía teniendo hambre de maridos. Tenía 5 y con el que tuvo 5 y con el que vivía tampoco era su marido. O sea que si el Señor aún no llega a su vida, a lo mejor hubiera acumulado unos 10 o 15. Es un decir, ¿verdad? Digo, sí, exageré un poquito, pero a eso se refiere, ¿verdad? No tenemos completamiento, no tenemos contentamiento. Por eso hay gente que lo quiere llenar con drogas, lo quiere llenar con alcohol, lo quiere llenar con muchísimas cosas, porque falta llenar ese vacío que se debe de completar y llenar con la presencia del Espíritu Santo, con la presencia de Jesús. Nos quedamos, ¿qué? 35. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. O sea, ya me vieron, ya vieron lo que he hecho por ustedes, ya vieron a cuánta gente alimenté, y aún así no creen. Ya les he mostrado quién soy, les dice el Señor. No me reconocen. Ya les di sus sándwiches de atún y no me quieren creer.
O sea, y siguen pidiendo más pruebas. ¿Por qué? Porque ellos seguían viendo lo físico únicamente. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Esto es bien interesante, porque aquí les está hablando de a quienes les ha dado el Padre al Hijo. Está hablando de personas, está hablando de nosotros. Todo aquel que ha creído en el Hijo de Dios, en Jesucristo, no va a rechazar. El Señor no lo va a rechazar, no lo va a echar fuera. A todos los que hemos creído en Él, Él nos va a recibir. Pero es necesario que creamos en Él. Y si se perdiera a alguien o a alguien fuera rechazado por Él, estaría Él mintiendo y Él no miente. Entonces tenemos que creer en su palabra, porque Él es fiel en su palabra y Él es verdadero. Por eso nos dice que no se perderá, ninguno se perderá. Versículo 38. Ya voy cerrando, porque ya se nos va a terminar el tiempo. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y aquí el Señor está hablando proféticamente del final de los tiempos. Cuando todos los que partamos en el Señor y o estemos aún aquí en esta tierra, cuando Él regrese, nos vamos a encontrar con Él. Está hablando de ese momento. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esa es la promesa. Esa es la promesa. Todos los que creamos en Él vamos a tener vida eterna y vamos a acompañarle. Él nos va a resucitar en el día postrero. Ya hemos aquí predicado, ya hemos hablado de esos tiempos postreros, de esos tiempos finales. Recuerden, luego lo volvemos a repasar, pero recuerden que los tiempos postreros, cuando venga el Señor, antes de la tribulación, Él va a rescatar a su pueblo. Porque esa es la promesa. Por eso nos va a rescatar. Por eso nos va a arrebatar. Porque Él no quiere que suframos todo lo que se va a venir con la tribulación. Hay gente que piensa que vamos a vivir la tribulación. No es así. Él nos va a rescatar antes de la tribulación. Por eso nos va a arrebatar antes de la tribulación, porque se va a poner la cosa fea. Si usted piensa ahorita que el diablo es malo, no sabe lo malo que puede ser. Cuando sea la tribulación, el diablo va a ser verdaderamente malo, malote. Malísimo. O sea, lo que hemos visto hasta el día de hoy no es nada a cómo se verán las cosas. Ahorita ya no me da el tiempo para explicarle más, pero tenemos que recordar que en esta época, en este tiempo en el que estamos protegidos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos protege y nos pone un blindaje en contra de Satanás. Mientras esté el Espíritu Santo con nosotros, Satanás no puede actuar directamente sobre la humanidad, porque la humanidad quedó en un pacto con el Señor, está esperando una reconciliación que hubo, con el Señor por medio de Jesucristo, del sacrificio de Jesús, y está esperando que todos procedamos a arrepentimiento y vayamos a Él. Por eso está el Espíritu Santo protegiéndonos. Pero cuando venga este tiempo postrero del que habla el Señor, vamos a ser arrebatados, y el encargado de llevarnos con el Señor es el Espíritu Santo. Entonces eso significa que el Espíritu Santo también se va a ir, y al irse el Espíritu Santo va a dejar el campo libre para que ahora sí Satanás y sus huestes hagan lo que les dé su imaginación. Entonces el Señor no va a dejar que nadie se
va a resguardar. Así que siéntete privilegiado, pero nuestro compromiso es siempre buscar de Él, amarlo, cuidarlo, buscarlo y tener una relación con Él por lo que Él es y no por lo que nos puede dar. Pero al hacerlo de esa manera, créeme que Él te va a dotar de todo lo necesario para que tú puedas vivir en total bendición. Ponte de pie, vamos a adorar al Señor. Bendito Señor, Padre Celestial, te damos gracias porque sabemos que cada uno de nosotros, por medio de tu Hijo, estamos cuidados, protegidos, porque la promesa es que ninguno de nosotros se perderá. Todos aquellos que hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, te damos gracias, Señor, por la promesa, y sabemos que cada día te mostrarás de una manera más real, más tangible, más verdadera a cada uno de nosotros, de manera que nadie volteará atrás, de manera que nadie se pierda, que nadie voltee y quiera regresar a su antigua vida. Ya te damos gracias, Señor, te bendecimos, te damos gloria y te damos gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe todo